Hola, bienvenidos. Mi nombre es Cristina Peralta y el día de hoy les estaré explicando el tema de diagrama de cuerpo libre y equilibrio translacional. Vamos a comenzar. Ok, vamos a empezar con qué temas vamos a ver en este video. Primero veremos la introducción a los diagramas de cuerpo libre, equilibrio translacional, determinación de la aceleración de un objeto, nos ayudaremos de la segunda ley de Newton y ejemplos prácticos. Ok, comencemos. Primero, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Pues como vemos aquí, es una representación gráfica simplificada de un objeto o sistema físico que muestra todas las fuerzas externas que actúan sobre él. La verdad que es muy importante porque esa es una herramienta que podemos aplicar en la física y en la matemática. Nos ayudan a analizar el equilibrio o el movimiento de un objeto. Siguiente, ¿cómo se crea un diagrama de cuerpo libre? Ok, aquí tenemos todos los pasos. Es importante anotarlos porque así los memorizamos y aprendemos a hacerlo. Punto A. Necesitamos aislar el objeto de estudio, identificarlo y extraer mentalmente el objeto o sistema que queremos analizar en su entorno. B. Las fuerzas. ¿Qué fuerzas vamos a usar? Estas son muy importantes. Esto es de donde nace todo. Si identificamos las fuerzas, todo será más fácil. Tenemos fuerza de gravedad, que es el peso. Este siempre actúa hacia el centro de la Tierra. Luego, fuerza normal, que es una fuerza perpendicular, que ejerce una superficie sobre el objeto. Luego está fricción, que también es una fuerza que se opone al movimiento entre superficies en contacto. Y otras fuerzas externas que podemos tener es la tensión en cuerdas y empuje. En el ejemplo que vamos a dar, utilizaremos la tensión en cuerdas. Ok, y punto C, es necesario representar las fuerzas como vectores. ¿Cómo se hace eso? Por medio de dibujar flechas que indiquen la dirección y la magnitud relativa de cada fuerza. En el punto D, ya para terminar, necesitamos establecer coordenadas. Necesitamos un plano cartesiano y ubicar nuestras coordenadas X y Y. Y también los ángulos. Bueno, ahora con el segundo punto, equilibrio translacional. Es muy necesario porque este nos ayuda a dar la condición que el objeto no experimenta aceleración lineal. ¿Qué significa esto? Bueno, que el objeto está en reposo, se mueve con velocidad constante en línea recta. Podemos ver que el equilibrio translacional está relacionado con las fuerzas netas que actúan sobre el objeto. ¿Cómo así? ¿Por qué están relacionados? Cuando un objeto está en equilibrio translacional, la fuerza neta actúa sobre él, que actúa sobre él es cero. ¿Cómo así? Bueno, que significa que no hay fuerzas, no hay ninguna fuerza actuando sobre el objeto. Entonces, la suma vectorial de todas las fuerzas va a ser igual a cero. Un tema muy necesario, si hablamos sobre el equilibrio translacional, es la condición de equilibrio. Aquí podemos ver una fórmula que la fuerza es igual a cero, pero ¿qué tiene que decir esta condición de equilibrio? Pues bueno, la condición de equilibrio es fundamental para el equilibrio translacional. Es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto en todas las direcciones. Y esta debe ser igual a cero. Donde F aquí representa la suma vectorial de todas las fuerzas. Bueno, y ahora la segunda ley de Newton. Esta ley es muy importante para poder realizar nuestro ejemplo. ¿Qué es la ley de Newton? Pues la ley de Newton establece, o qué dice, que la ley de Newton establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual al producto de su masa por su aceleración. ¿Y esto cómo se representa? Con la fórmula que tenemos por acá. Fuerza es igual a masa por aceleración, donde F significa pues fuerza, la fuerza neta, el vector. M es la masa del objeto, que es escalar, y la aceleración del objeto, que es nuestro vector.
Y bueno, es necesario apuntar que cuando la suma de las fuerzas sobre un objeto no es cero, el objeto experimentará una aceleración. La magnitud y dirección de esta aceleración dependerá de la fuerza neta y de la masa del objeto. Ok, entonces esto es muy necesario que lo vamos a utilizar para el siguiente ejercicio. El primer problema que realizaremos será simple. Lo que queremos es primero realizar nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a calcular la fuerza normal, que también la podemos representar así. Entonces primero vamos a hacer nuestros dibujos. Ok, ahora que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, lo que tenemos que ubicar es para dónde va nuestra fuerza normal y para dónde es nuestro peso. Okay. Bueno, nuestra fuerza normal iría en esta dirección y nuestro peso iría en esta dirección. También peso lo pueden ver de esta manera, con una P. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra fórmula para encontrar nuestro peso? Siempre utilizaremos esta fórmula. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Qué datos tenemos en este problema? Bueno, sabemos que nuestro peso es igual a 10, que nuestra gravedad es igual a 9.81 al cuadrado. Ok, entonces usando nuestra fórmula, que ya tenemos que nuestro peso es 10 kilogramos por nuestra gravedad es 9.81. Vamos a hacer la multiplicación. Ok, una duda que pudo surgir es por qué con esta fórmula, que es de peso, puedo encontrar la fuerza normal. Lo que pasa es que la fuerza normal del objeto es el peso, pero en sentido opuesto al mismo. Entonces lo que quiere decir que como nuestra respuesta fue 98, así fue como encontramos nuestra fuerza normal, porque esta contrarresta al peso. Ok, nuestro siguiente problema. Ahora tenemos dos masas, como podemos ver. Lo que quiere es que tenemos que realizar primeramente un diagrama de cuerpo libre de dos cuerpos unidos por una soga. De masas tenemos 10 kilogramos y 20 kilogramos. Lo que tenemos que hacer es calcular la aceleración y la tensión de la soga. Vamos a hacer nuestro dibujo y luego nuestro diagrama para guiarnos. Ok, entonces aquí tendríamos nuestra masa 1 y nuestra masa 2. Nuestra masa 1 sería 10 kilogramos y nuestra masa 2 sería 20 kilogramos. Aquí ya tenemos dibujados nuestros dos planos cartesianos que nos ayudarán a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces siguiente paso, vamos a ubicar todo en nuestra masa 1 o en nuestra masa 2. Primeramente, ¿para dónde va nuestra fuerza normal en la masa 1? Va en esta dirección. Luego, ¿para qué dirección va nuestro peso? ¿Se acuerdan que es contrario a la fuerza normal? Como les digo, también lo pueden representar así o con una P. Luego, nuestra tensión, que es lo que vamos a buscar. ¿Para qué lado va nuestra tensión? Nuestra tensión iría para este lado. ¿Por qué? Aquí podemos ver en nuestro dibujo que la tensión está yendo para este lado. Ok, entonces ahora en nuestro diagrama, en nuestro segundo diagrama, ¿para dónde iría nuestra tensión? En nuestro segundo diagrama, en nuestro peso 2, la tensión iría de este lado. Y nuestro peso iría del lado contrario. Entonces el siguiente paso
es ver qué fórmulas vamos a usar para encontrar nuestra aceleración y nuestra tensión. Aquí están las fórmulas que usaremos con los datos que tenemos. Por ejemplo, al cuadrado, metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a usar esta fórmula de aceleración con nuestra masa 2 y nuestra fórmula de tensión con nuestra masa 1. Vamos a llenar los datos que tenemos aquí, los vamos a reemplazar en estas dos fórmulas. Primero vamos a trabajar nuestra tensión, aunque no tengamos la aceleración, pero nos va a servir para poder trabajar nuestra fórmula en la masa 2. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir esto en el valor de t que tenemos de este lado. Entonces, y lo que hacemos ahora es ordenarlo algebraicamente. Igual a 20a. Y pasamos del otro lado nuestro 10 más 10a. Esto nos daría un resultado de 30a. Como ya tenemos el resultado de A, vamos a buscar nuestra tensión. Ahora que ya tenemos este resultado. Entonces, ahora volvemos a sustituir nuestra tensión. 5.40. Y así es como encontramos nuestro inciso A y nuestro inciso B usando nuestro diagrama de cuerpo libre y utilizando dos masas.